Y vamos a arrancar con el tema de género, violencia de género, a raíz de muchísimos casos en el último tiempo. Uno no tiene bien en claro si es porque se visibilizaron más y ya los medios saben, o si efectivamente hay más casos de violencia de género y la posibilidad más cercana de poder comenzar a denunciarlos, de hacer las presentaciones. Falta todavía mucho camino en cuanto a la unificación de algunas causas, pero bueno, estamos con la fiscal Cristina Herrera, además protagonista de una de las resoluciones en los tribunales hace poco de un fallo que toma el tema de violencia de género, de femicidio, a la hora de condenar a una persona que asesinó además casi en la calle, digamos, ¿no? Sí, a sí, su pareja, en la puerta de la casa. O adentro y una parte afuera. ¿Cómo le va? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, yo tomo este caso para después hacer ampliarlo, ¿no? A lo que es el tema de género y la cantidad de casos que se han venido realizando y denuncias que hay en todo el país. No estamos aislados, ¿no? Este caso tal vez, el fallo que toma el tema de género, de femicidio, tiene que ver con el tema de la cantidad de testigos que hubo, testigos fuera de la familia, y que además fue un crimen visible. Exactamente. Presenciado por otras personas, digo, sí. ¿no? Sobre todo por terceros, porque en realidad muchas veces a la hora de valorar, digamos, la veracidad o la credibilidad del testigo, muchas veces cuando se trata del mismo entorno familiar, a veces los jueces no lo valoran de la misma manera que fuera un tercero que no tuviera como interés, digamos, en la causa. En este caso específico había 2 vecinos, en realidad 3, porque después la defensa aporta otro que realmente dice lo que vio. ¿Por qué no resume sintéticamente cómo fue el caso? ¿Qué es lo que se vio? El caso fue así. Romina Saavedra era una chica, lo digo porque públicamente ha salido, una chica bastante vulnerable, en tanto en su parte afectiva como también en su parte económica, con 4 hijos. Ella trabajaba en la calle, conoce a Pastorutti, al imputado, un hombre solo, que digamos era chatarrero pero que ganaba bien, y en cierta medida le empieza a ayudar para criar sus 4 hijos. Termina viviendo con él en una parte, tienen más de 30 años de diferencia de edad, pero claro, bueno, Pastorutti era un hombre violento, no solo la violentaba en la parte psicológica y física, sino también la manejaba económicamente y la controlaba económicamente. Romina había alcanzado a hacer 2 denuncias por amenazas, que él le decía que quería estar con ella porque ella, o sea, se había cansado un poco de su maltrato, había logrado, y esto fue determinante en su vida, una asignación universal por hijo. Entonces eso le dio cierta independencia, cierto empoderamiento, digamos, y eso obviamente le molestó mucho a Pastorutti. Entonces comenzó a acosarla, ella se fue a vivir con su papá, hace las denuncias, pide una restricción de acercamiento que no se sabe si realmente alguna vez la hicieron efectiva, porque evidentemente Pastorutti se acercaba, le cascoteaba la casa al papá, la esperaba, la acosaba. Todo eso fue denunciado. El agente policial o la agente policial que tomó la denuncia testificó oralmente, pero evidentemente no se siguió adelante. A Pastorutti lo terminan imputando de esos 2 hechos de amenaza 4 meses después que ya la había matado. O sea, evidentemente ahí hay una línea que se cortó entre la denuncia de Romina y el homicidio. Doctora, esto pone sobre el tapete el tema de cuán tarde se llega con algunas decisiones cuando hay denuncias. En este caso había una denuncia, como en un montón de otros casos, ¿no? Sí, totalmente. Hay decisiones de restricción de acercamiento, sin embargo todavía en el ámbito provincial y mucho menos a nivel nacional se implementa en su totalidad la tobillera para el agresor, con control monitoreado, que Exacto. haga que además en tiempo real, si el agresor se va a acercar y tiene una restricción, se lo puede ir a detener.
Claro. En este caso no se llega nunca. No. Este hombre la apuñala, la quema, adelante de vecinos. Digo, se llega tarde con denuncias previas. Exactamente. Y previas mucho antes. Es decir, ella denuncia en el 2012, agosto del 2012. En ese marco hay una ida y venida, y todos lo sabemos porque, digamos, cuando la mujer está violentada, también está enferma, de alguna manera se mete dentro del círculo de violencia. Entonces, esa luna de miel que hay entre el que pide perdón y en que te vuelvo a traer y se vuelve a ir y vuelve a maltratarla, todo eso no está controlado desde ninguna institución del Estado. ¿Por qué usted cree que una mujer que está sometida a violencia psicológica y física no se da cuenta de la situación y se sigue sosteniendo en muchos casos durante años? Algunos terminan con desenlaces trágicos, otros no tanto. Pero, ¿qué es lo que hace que...? Precisamente por eso, porque está inmersa en el círculo de violencia. Pero además, al ser tan vulnerable, hay muchas cuestiones que juegan. En este caso, por ejemplo, de Romina, sus 4 hijos, su situación económica, claro, también pesó. La dependencia económica. Y sí. ¿Cuántas mujeres? Y es una forma de control que ejerce aquella persona controladora que ve al otro como un objeto. En este caso específico, nuestra teoría del caso precisamente fue así. La mató porque creyó que era de él, como una cosa la cualquiera de su casa. Digamos, exacto. ¿No? Muy visible en este caso. Muy visible, muy visible. ¿Por qué se toma para este caso femicidio y para otros no? ¿O es muy complicado o difícil? Teniendo una legislación, digamos, relativamente nueva en los últimos años con esta incorporación, ¿no?, de femicidio. Eso va a depender también en cierta medida de hasta qué punto se puede llegar a indagar sobre la personalidad del imputado, digamos, que si bien en este caso específico él siempre manifestó que tenía una dolencia mental, digamos, que no se acordaba del caso, fue determinante la junta psiquiátrica que se le hizo en 2 oportunidades para decir no, él entendía lo que hacía. Lo que pasa es que tenía una personalidad narcisista, controladora, psicopática, que no significa que tuviera una dolencia mental, sino que realmente él consideraba al otro como un objeto. Y así la consideró a Romina. Romina era de él. ¿Cuánto camino falta recorrer para que se terminen de considerar como femicidios muchísimas causas, no? Yo creo que mucho, pero no solamente de los operadores, digamos, judiciales, de todos los operadores, incluso auxiliares de la justicia, sobre todo aquellos que toman las primeras denuncias. A ver. Por ejemplo, la policía. Es decir, Romina me decía, Romina no, pero los hijos que iban con Romina a denunciar, si bien había 2 denuncias registradas, ellos dijeron muchas veces fuimos. Ni siquiera se toman. Y la policía le decía, bueno, anda, que ahora vamos y hablamos con él. Esta cuestión de amiga te se le va a pasar, bueno, sigue ocurriendo, es tremendo. Yo creo que sí, porque los mismos policías dijeron y declararon en la causa de que era un tipo que tenía en realidad problemas con las mujeres, les pegaba, las agredía. Entonces, digamos, si fue tantas veces, ¿por qué en solo 2 oportunidades? Y llamativamente en las 2 oportunidades que se le toma la denuncia a Romina, fue una mujer la que le tomó la denuncia. En todos los demás casos no. ¿Cuánta capacitación falta, no? Capacitación, una cuestión cultural. Creo que hay también un eslabón roto que yo le llamo entre esto, entre la toma de denuncia, la capacitación del que toma la denuncia y hasta que llega el hecho violento. ¿Sentido común falta? ¿Es una cuestión yo cultural? Creo que sí. ¿No yo tomar creo una que denuncia a un hombre, no tomar una denuncia por violencia de género? Sí, pero además cultural. Claro. Parece, ya está, pasó, ¿qué habrás hecho vos? Le decían a Romina. Terminó muerta. Y terminó muerta. El tema de la unificación o falta de unificación de muchas causas, o en algunos fallos que ha habido denuncias que se tomaron últimas y no previas.
¿Es algo que atenta contra el tema de la categorización como femicidio? Y sí. ¿Es un desorden aún que persiste? Digo, porque uno cuando hace historias de gente golpeada, maltratada, tenés el relato de denuncia en fiscalía, denuncia en territorio, denuncia en tribunales, denuncia en comisaría. Pero después no están todas juntas en No, y realmente es un antecedente importante para tener en cuenta. Porque cuando uno ve que este tipo está amenazándola, primero una amenaza simple, después una amenaza con armas, después una amenaza coactiva, y termina, o sea, inevitablemente uno piensa ya, esto es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, a veces se evita, pero más que nada se puede llegar a evitar no por la intervención del Estado, sino por la intervención en la propia víctima, a lo mejor de alguna ONG que la logra rescatar y en cierta medida le dice te tenés que alejar y todo lo demás, porque realmente la víctima también necesita una asistencia psicológica para poder tomar la decisión y alejarse. Círculo, claro. Si no hubiera muchas ONGs que trabajan en el tema de género y violencia, ¿la situación sería mucho peor? Para mí sí. Digo, por el tema de, en algún punto, falta de fondos del Estado o presencia. Digo, uno ve que falta, en algunas cuestiones hay, pero no alcanza. Porque además es un delito que se da en el ámbito familiar, más del 90%, digo, cuando hablamos de estos casos de femicidio. No es algo que pasa en la calle porque sí. No. Generalmente el violento obviamente no va a ser, y además su personalidad hace que todos sus vecinos que lo conocen desde afuera sea una excelente persona. No se saben esas cosas. Digo, porque más allá, digo, uno, hay falencias en el tema de las pulseras, hay falencias en el tema de algunos fallos judiciales, falencias en la policía. La responsabilidad o el compromiso social del familiar o del vecino que sabe por dónde pasa, porque digo, a veces se puede ayudar desde otro lugar. Sí, totalmente. En este caso específico, bueno, realmente era una familia que tampoco tenía demasiados recursos, digamos, a nivel afectivo, la otra hermana también era golpeada, o sea, digamos, no tenían demasiados recursos, pero en otras circunstancias me parece que sí. Incluso en este caso específico, yo te decía esto de que los vecinos que declararon decían, pero era un tipo excelente, un tipo que saludaba a todo el mundo, que era súper servicial, pero claro, encerró a Romina, la encerró, trabó las puertas y las ventanas y adentro la prendió fuego y la mató de 25 puñaladas. Sí, un caso tremendo. Y realmente intervienen los 2 terceros que salen de testigo porque con una masa le rompen la puerta, pero si no, hubiera pasado ella ahí adentro, muerta, con ningún testigo.